Muy buenas tardes nuevamente. Ya estamos a punto de iniciar la primera conferencia por la unidad de tutoría. Quiero agradecer en esta oportunidad al doctor Gustavo González por la deferencia que ha tenido con nosotros. Él está inaugurando en realidad el ciclo de conferencias. Son varias y ya les iremos anunciando también con el tiempo. El doctor nos va a presentar el día la anemia en la altura, mito o realidad, para quien pido a todos un fuerte, fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por atender esta presentación que parece que no escogí bien la hora, pero me han tocado 3 horas seguidas de clase, así que estoy medio muerto, pero vamos a ver si sale bien. No. Fíjate cómo... El tema lo hemos denominado así, anemia en la altura o realidad, basado en mucha de la información que ustedes escuchan a diario y ven en la televisión. 1 de cada 2 tiene anemia y va a ser un minusválido en la vida futura, no sea usted uno de ellos. No sé cuántos de nosotros hemos sido anémicos bajo ese criterio cuando teníamos menos de 36 meses. De repente todos, nosotros 70%, 50%, la mitad. Pero no creo que todos hayan tenido ningún problema hasta ahora, ¿no? De repente más adelante. Entonces, esto salió en el diario El Comercio, el peruano, el 5 de septiembre, todos a luchar contra la anemia. Y es la campaña que hace la ministra, que ha hecho ya segunda vez, 10,000 niños han sido evaluados, y menciona ahí la mitad de los menores y el 30% de los gestantes registraron el mal. Sin embargo, no tenemos acceso a los datos para verificar si lo que dice ahí el periódico es correcto. Fíjese, el 7 de agosto del 2015, el 82% de los niños de la región de Puno sufren anemia. Deficiencia de hierro causa anemia, un problema de salud pública a nivel mundial. Y es lógico, ¿no? Si nosotros tenemos una cifra mayor del 40% en una población de un problema, es un problema severo de salud pública. Así lo define OMS. Entonces, si uno dice 82%, entonces es grave ya, muy grave. Fácil. Sin embargo, cuando uno analiza la anemia, encuentra que la anemia diferentes grados de severidad o magnitud. La anemia leve, la anemia moderada y la anemia severa. Según todos los estudios, todos los estudios que hay en el mundo sobre anemia, se encuentra que los únicos casos que producen problemas en la salud son la anemia moderada y la anemia severa. Incluso fíjense que en la gestante, una gestante con anemia severa se va a morir de hemorragia postparto. Y si uno no reduce esa anemia severa, lamentablemente van a tener un caso más de mortalidad materna. Pero traten ustedes de resolver una anemia severa con suplemento de hierro. No aumenta nada. Incluso tienen que meter hierro a la vena. Entonces, si nosotros vemos, fíjese, este es nuestro país, esta es la región Arequipa. Arequipa tiene 8 provincias, hemos estudiado cerca de más o menos 300,000 entre gestantes y niños. A la izquierda están los niños menores de 5 años y a la derecha están las gestantes. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la definición de anemia leve, moderada y severa. En los niños es de menor de 11 hasta 10 es leve. Menor de 10 a 7 es moderada y menor de 7 es severa. Entonces, si ustedes ven en las 2 gráficas, ¿cuál es la anemia que predomina?
Dice que para ser un buen científico tienen que ver más allá de lo que otros ven. ¿Mm? O sea, la más frecuente es la anemia leve. Y las menos frecuentes, la moderada y la severa casi no hay, ¿no? Es muy escaso. Entonces, en el término de, por ejemplo, en gestantes, si nosotros hacemos el análisis global del Ministerio de Salud, encontramos que la anemia moderada y severa no representa más allá del 2.5 a 3% de todas las gestantes. Y si vemos en términos de los niños menores de 5 años, vamos a actuar más o menos entre 5% a 10% la anemia moderada y severa, la suma de ambas. Quiere decir que el problema no es de 40%, que es anemia o problema grave de salud pública. Pero entonces, ¿por qué nos presentan la estadística 70%, 90%, la mitad de 2-1 está señalado para ser una persona deficiente intelectualmente? Vamos a ver. La anemia sí es un problema. Puede generar mortalidad materna, el hecho, por ejemplo, la anemia severa, causa importante de mortalidad materna. Puede matar al niño, mortalidad infantil, mortalidad perinatal. Es decir, que no es un juego la anemia. Pero nosotros, ¿por qué medimos la hemoglobina? ¿Y por qué le damos suplemento de hierro? O sea, todas las anemias son por deficiencia de hierro. Entonces quiere decir que si yo la anemia la mido por la hemoglobina, que así se mide, no es el indicador universal para hacer un marcador de la deficiencia de hierro, porque se modifica. Pero no solamente eso, sino que nosotros, ¿por qué tenemos que tener mucho cuidado con el hierro? O sea, lo que nosotros estamos midiendo es si nos falta o no nos falta hierro. Y el hierro es fundamental para la vida. Porque si no hay hierro, no puedo tener funciones enzimáticas, formación de hormonas, neurotransmisores, conexiones nerviosas. Muchas cosas no se pueden lograr. Pero tengo un gran problema, un serio problema, que el hierro es muy tóxico. Ponga ustedes una barra de hierro en una jarra con agua, se oxida. Entonces, si el hierro estuviese circulando en mi cuerpo, se va a oxidar y los tejidos serían dañados. Estrés oxidativo. Y se ha demostrado, fíjese, que la sobrecarga de hierro se ha convertido en la principal causa de morbilidad y mortalidad prematura. Sin embargo, yo no puedo medir la deficiencia de hierro, porque si yo me mido mi hemoglobina y está normal, puedo tener deficiencia de hierro y no lo sé. Porque lo primero que cae son de las reservas. Por ejemplo, la ferritina. Puede caer por debajo de lo normal y la hemoglobina sigue normal. Ya tengo deficiencia. Sin embargo, no lo detecto. Entonces, la hemoglobina no es un marcador adecuado. ¿Por qué no es adecuado tampoco? Porque la hemoglobina cambia. Cambia con la edad, cambia con el sexo. El varón es más alto que la mujer. La mujer adulta es más alto que un infante. Y sin embargo, el punto de corte para anemia es exactamente igual en ambas, 11 gramos. O sea, una mujer que tiene menos de 11 gramos, una gestante, es anémica. Y un niño de 6 meses que tiene menos de 11 es anémico. Pero sabemos que la curva de distribución es diferente. Va a ser mucho mayor en la mujer que en el niño. Pero sus puntos de corte son iguales. Entonces, por lógica, voy a encontrar que más anemia va a haber en el niño que en la gestante. Por el punto de corte. Pero bueno, no se olviden de que el hierro es fundamental. Porque a veces no entienden bien y ¿cómo estás diciendo que no consuman hierro? Que está yendo contra la corriente. No. O sea, el hierro es necesario, pero hay que darle al que necesita. ¿Y cuánto se necesita a diario? Mucha gente no sabe que el hierro que uno tiene en el organismo no se excreta, se recicla. Lo cual quiere decir que si yo no elimino nada, cuando llega a mi tope, que es en la pubertad, en varón 4 gramos de hierro, yo no necesitaría consumir más en la vida, porque todo da vuelta, pero sí hay pérdidas.
por la descamación de las células entéricas o porque tuve un sangrado nasal o sangrado en la mucosa bucal o porque me caí o porque la mujer menstrua. O sea, hay pérdidas que hay que necesitar reponerse. Entonces se ha calculado que la pérdida que se necesita reponer por día es de 1 miligramo. 1 miligramo, eso es todo lo que se necesita diario. Entonces cuando ustedes le dan suplemento y yo le consume a esa persona, no sé, no sabemos. ¿Y por qué le da suplemento? Porque uno asume que no consume nada. Por eso le doy el suplemento. Porque estoy presumiendo de que su consumo es cero. Entonces al darle, le estoy dando... Porque ¿qué pasa si yo necesito 1? Consumo yo 10 miligramos. ¿Los 10 miligramos se van a absorber? No, se absorbe 1. ¿Por qué? Porque hay una hormona que regula esa entrada de hierro. Si yo necesito 2, la hormona abre la puerta para que entre 2. Si necesito 3, abre la puerta para que entre 3. Y tengo 10 de techo. La gestante consume 10 antes del embarazo, se absorbe 1. Al segundo trimestre necesita aumentar 1 gramo de hierro para el feto. Abre la puerta y ingresa 5 o 6 veces más. O sea que si yo consumo 10, ya no ingresa 1, sino va a ingresar 5, 6 miligramos. Sumen los días y van a tener su gramo antes del parto. O sea, no es que yo necesite consumir 20, 30, 40. Antes era así, porque no se conocía esta hormona que regula la entrada del hierro que se llama hexidina. ¿Cuándo se descubre la hexidina? En el año 2000. Quiere decir que todo lo que se sabía antes del 2000, hay que tapar eso y reconstruir la homeostasis de hierro. Ustedes, muchos que son de nutrición acá, deben tener en cuenta eso. Entonces acá pueden ver ustedes que la mayor cantidad de hierro que entra se va a unir a un tejido. ¿Cuál es el que mayor reserva hace del hierro? Es la hemoglobina. El 70% del hierro que hay en el cuerpo. Luego viene un porcentaje importante a nivel del hígado, casi 1 gramo está en el hígado, unido a la ferritina. Y luego en otros órganos, como el músculo y el sistema retículo endotelial, donde va a ocurrir la eritropoyesis. Y mínima cantidad, que no está libre, sino que se junta a la transferrina cuando es transportada. Por ejemplo, yo necesito el cerebro. Dice, mandan su pedido, ¿no? Necesito 1 miligramo de fierro para mis enzimas. Entonces manda la señal y la transferrina la lleva. La saca del hígado y la lleva. Cumple su función, nuevamente recircula, va a otro sitio. Cuando el glóbulo rojo está viejo, se destruye, va al sistema retículo, a los macrófagos, ese hierro lo capta y lo reutiliza. Entonces es una regulación perfecta. Pero nada es perfecto porque puede meterle uno en un balazo, se comienza a sangrar y comienza a perder hierro. O tiene una herida o tiene eliminaciones accidentales que puede ocurrir, ¿cierto? Pero la idea es evitar que el hierro esté suelto en la circulación. Entonces acá viene uno de los problemas. Los puntos de corte para definir anemia. Algunos los ponen como un punto determinado, un punto de corte, otros las 2 desviaciones estándar. Y acá están los 2 casos. Y ustedes pueden ver, mire, al nacimiento a término, el punto de corte de 2 desviaciones estándar, 13.5. Se supone que por debajo es anémico. El de 1 mes es 10.7. A los 2 meses, 9.4. De 3 a 6 meses, 9.5. De 6 meses a 2 años, 10.5. De 2 a 6, 11.5. De 6 a 12, 11.5. De 12 a 18, 13 en varones y 12 en mujeres. Es decir, una cantidad dispersa de puntos de corte para definir normalidad. Y si ustedes ven los puntos de corte que usa OMS, igual. 13.5 en nacimiento, de 2 a 6 meses, 9.5, de 6 a 11, de 5 a 11, 11.5, de 12 a 14, 12, en hombres 13 y mujeres adultas 12, y en mujeres gestantes 11. Es decir, hay mucha dispersión, sin embargo, esto es una presunción matemática. O sea, por matemáticas he definido mi normalidad.
Pero nadie ha dicho que el que fue calificado fuera de la normalidad es un anormal. O sea, clínicamente no se ha demostrado que esos valores indiquen. Supone, dice, ¿no? Menos rendimiento físico, menos esto, menos lo otro. Pero uno lee los metaanálisis y todas esas cosas y no encuentra, incluso para cognitiva en niños. Yo durante muchos años he pensado que efectivamente tenía un impacto. Pero uno lee los metaanálisis y dice, no hay prueba convincente que diga que si yo le doy suplemento de hierro ha mejorado el desarrollo cognitivo. Entonces, uno se pone a pensar 2 veces. Y el otro problema es que el año 45, Alberto Hurtado, el fundador de nuestra universidad, publicó en la revista Archives of Internal Medicine un artículo en el cual demostraba de que vivir en la altura aumentaba la producción de glóbulos rojos y que esto podía aumentar conforme aumentaba más la altura. Y es interesante porque el estudio de él es en un solo punto y sin embargo se ha generado una ecuación de regresión que valora diferentes gradientes altitudinales. A mayor altitud, mayor hemoglobina. Entonces dicen, si la hemoglobina aumenta con la altura, entonces hay que corregir el valor de hemoglobina para nivelarlo al nivel del mar. Y acá viene un gran error, porque lo que yo quiero valorar es la cantidad de hierro. Y uso la hemoglobina para hallar la cantidad de hierro. Pero si yo le ajusto, es decir, si un agente de Cerro de Pasco que tiene 14 gramos de hemoglobina y lo bajo, Cerro de Pasco está acá, y le reduzco 4 gramos de hemoglobina con el factor de corrección, esa persona tiene 10 gramos. Es un anémico. Y esos 4 gramos, ¿a dónde los llevo? Si sigue en el cuerpo, el hierro que yo quiero valorar y que lo estoy dejando de lado al hacer el ajuste. Porque yo no estoy ajustando la hemoglobina, yo tengo que ajustar el hierro. Porque el hierro donde esté va a ser usado. Si está en la hemoglobina, si está en el hígado, en el sistema articuloantelial, va a ser usado conforme se necesite. Saca del hígado primero, el sistema articuloantelial y después al final de la hemoglobina. Entonces, esos 4 gramos los desaparezco por arte de magia. No existen. Y lo vuelvo anémico. Pero cuando nosotros hacemos una relación, fíjese, este es en menores de 5 años y este es en gestante, porque la idea es hacer el ajuste con respecto al nivel del mar. Entonces, si yo calculo la media de nivel del mar, este es en infante 11.2 y este es en gestante 12.2, y a cada nivel de altitud yo le hago la diferencia. Este es mi delta. Entonces, ¿qué encuentro? Por ejemplo, Cerro de Pasco, yo debería reducir 2 gramos. En gestante, en niños, o 2 gramos en gestante, porque esa es mi diferencia con nivel del mar. Pero ¿cuánto me dice el MINSA que debo reducir? 4. O sea, ni siquiera esa corrección es adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Mire, si este es un estudio que hicimos en Cerro de Pasco, en Lima, 2, 5 años, 6, 7, 8 años, en adultos varones, adultos mujeres. Y este es en Cerro de Pasco, igual. Entonces yo hago el delta, y este es el delta, como he hecho acá. Y esto es lo que dice el Ministerio de Salud en base a las recomendaciones de OMS. Ustedes se dan cuenta, si este es el delta de varones, prácticamente no voy a tener anémicos en adultos varones. Unos cuantos de mujeres y voy a aumentar en gestación. Niños, todas me caen por debajo. Toditos me van a salir anémicos. Por eso, altura, en niños la tasa de anemia es altísima. Es por un factor de corrección. Y nada. Entonces acá pueden ver en esta gráfica, por ejemplo, la hemoglobina corregida versus la no corregida en gestantes, en adultos y en infantes y niños. ¿Qué caracteriza acá? Que la dispersión es amplia. Entonces, para un valor determinado de no corregida, por ejemplo, si yo tengo 15 gramos de no corregida, yo puedo tener un valor de corregida, por decir, de 7, como puedo tener de 15. ¿Por qué?
porque quiere decir que no me está ajustando. Lo que yo debería esperar es que todos los puntos estén en la línea recta. Ese es un valor corregido adecuado, que se utiliza, recomendada por OMS, y lo usa el MINSA, no genera eso. Entonces lo que uno espera es que la corrección lo que haga es mantenerme a diferente altura una línea recta. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en gestantes. Lo normal, sin corregir, es que la hemoglobina aumenta con la altura. Y se observa acá. En infantes, fíjese la diferencia, la gestante, y usan ambos el mismo punto de corte. Igual, aumenta con la altura. Cuando yo hago la corrección, yo debo encontrar que los valores deben ser a cualquier altura igual. Entonces, acá en gestante más o menos se mantiene y acá cae. Lo haces anémico. En infantes, fíjese, más o menos se mantiene acá y comienza a caer, acá se mantiene nuevamente y acá cae. O sea, más o menos a partir de otros, cae la hemoglobina de manera espectacular. ¿Y eso qué conlleva? Que la tasa de anemia sobre 2.500 metros se eleva de manera impresionante. Entonces, nosotros sabemos que el hierro está en la dieta. Si yo tengo una dieta inadecuada, voy a tener hierro inadecuado. Entonces, lógico, una asociación entre mi tasa de desnutrición y mi tasa de anemia. Entonces, esto es lo que saca en ENDES, el INS, dice, la tasa de anemia en niños y la tasa de nutrición crónica en niños. ¿Quién tiene la tasa de anemia más alta en todo el país en niños menores de 3 años? Puno, 75.2%. Y fíjese, Huancavelica está por la mitad, 52%. Ojo que Huancavelica es más pobre que Puno. Vamos a la tasa de nutrición crónica. ¿Quién tiene la tasa más alta? Huancavelica, 30.6%. Y Puno, fíjese cuánto tiene. 14.6%. ¿La media nacional cuánto es? O sea, Puno está por debajo de la media nacional, o sea, está mejor que la media de todo el país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si esto es correcto, quiere decir que el niño le dan su buena comida y se para el hierro y no se lo come. Se come todo menos el hierro. Y por eso está anémico. ¿Y por qué ocurre eso? Porque acá han hecho la corrección de la hemoglobina por altura. Y por lo tanto, se ha elevado la tasa de anemia. Usando los datos de ENDES, hicimos la relación de prevalencia de nutrición crónica con prevalencia de anemia en zonas de la selva y la costa. Y encontramos que en zonas donde hay mayor desnutrición crónica, hay mayor prevalencia de anemia. Es lógico. Si yo no como bien, tampoco voy a comer hierro. Y por lo tanto, voy a tener el mismo problema. Tal vez no en la magnitud, siempre va a ser más alta la anemia que la desnutrición, porque es un micronutriente. Pero ¿qué pasa si yo hago el mismo ejercicio en población de altura? Fíjese, a mayor desnutrición crónica, no varía la tasa de anemia. ¿Por qué? Porque son anemias corregidas, que ya están altas. Y por lo tanto, pierde la relación. O sea, lo que ocurre en un lugar que es lo normal, se pierde por el factor de corrección. Entonces vamos a la estadística que nos lanza el ministerio. Esto es lo que nos dice el ministerio. 50% de los niños en edad preescolar están anémicos. 42% de gestantes están anémicas. Mujeres en edad fértil, no gestantes, están anémicas. Eso significa un problema grave de salud pública. Y por lo tanto, hay que prender todas las alarmas, gastar todo el dinero para resolver este problema, que ya llevan no sé cuántos años y en vez de bajar, sube, dicen. Entonces hicimos el cálculo.
Nosotros hemos basado acá, estos son los datos de Arequipa y el de gestantes, son las que hemos hecho en 43 establecimientos públicos del Perú. Si usamos la corrección, fíjense, en preescolares, 47% son anémicos. ¿Está por ahí? En las gestantes, 33% son anémicas. Más o menos. Y en las no gestantes, 30% está por ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros no hacemos ninguna corrección por altura? ¿Cuáles serían las tasas de anemia? En niños, 15%. En gestantes, 7%. Y en no gestantes, 8%. Ese es el problema grave de salud pública. Y si nosotros hiciéramos el ejercicio mucho más profundamente y solamente consideramos anemia moderada y severa, eso se reduce notablemente. Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente valorando la anemia? ¿Cuánto cuesta evaluar la anemia midiendo ferritina? ¿Y cuánto cuesta los suplementos de hierro que invierte el Estado para todas las gestantes? Y para los niños menores de 36 meses o menores de 5 años ahora. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es más caro? Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo la prevalencia, esto es en niños y menores de 60 meses, menor de 1000 metros hasta más de 4000 metros. Mi tasa de anemia va a disminuir conforme aumenta la altura. Y tengo una media poblacional de la región Arequipa de 15%. Si yo corrijo la hemoglobina, voy a subir 15%. Pero mire, en la población por encima de 3000 metros, tengo tasa de anemia por encima del 70%. Ese 70% de los niños están anémicos por la corrección. Y esto es en gestantes. Igual, si yo tengo 7% sin corregir, cuando corrijo puede subir hasta 32% la anemia. Y a mayor altitud, aumento. ¿Cuál es el otro problema? Si yo muevo una curva a la izquierda para nivelarla a nivel del mar, ¿qué estoy haciendo? Que los puntos de corte me los llevo a la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Que a la derecha, todos los casos de eritrocitosis, o sea, hemoglobina alta, la estoy pasando como hemoglobina normal. Es decir, si en Cerro de Pasco alguien tiene 19, menos 4, lo llevo a 15. Está normal. Si alguien tiene 21, un varón que tiene eritrocitosis excesiva, que lo va a llevar a mal de montaña crónico, ya no tiene 21, sino 14, 17. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la gestante no corregida, 4%, corrijo, 15%. Los menores de 60 meses, 16% no corregida, corrijo, 50%. La eritrocitosis no corregida, 12%, me baja a 2%. O sea, desaparezco esta enfermedad, ya no son enfermos, ahora son sanos. Y de 3% en niños, lo bajo a 0.7%. Es decir, que no solamente estoy produciendo un problema hacia un lado, sino que también hacia el otro lado estoy dejando de detectar problemas, porque la eritrocitosis es un problema también de salud. Acá tengo los niveles de, con la corrección de la hemoglobina, la anemia aumenta, la anemia aumenta, y la eritrocitosis disminuye. Este es en adultos, en embarazadas, en niños menores de 60 meses y en infantes de la región Puno de 6 a 24 meses. Eso es universal. O sea, el mismo fenómeno está ocurriendo ya sea en niños, ya sea en gestantes, ya sea en mujeres adultas, ya sea en varones adultos. Acá tienen ustedes en varones adultos. Esos hombres y mujeres adultos. 5.5% de anemia, si lo corrige, voy al 20%. Y la eritrocitosis excesiva, que es la que, digamos, un criterio diagnóstico para mal de montaña crónico, de 8.8% lo bajo a 1.0%.
En mujeres, exactamente igual. En gestantes, exactamente igual. Estas son arriba la anemia y abajo la... O sea, se comporta exactamente igual. En infantes, exactamente igual. Y esto es lo que veíamos al comienzo. La anemia leve es la fuente de la anemia en el Perú. Y hace algunos años, bueno, son casi 86 más o menos, publicamos un artículo que hicimos en Pucallpa, sobre anemia en Pucallpa. Y lo quisimos relacionar con el peso al nacer, pensando que como la tasa de anemia era muy alta, iban a tener muy bajo peso. El 30% de las gestantes eran anémicas, pero casi al 7% tenían bajo peso. Entonces nos sorprendió, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba? Que la mayoría era anemia leve. Y ahí fue un primer rato que no prestaba mucha atención. Pero después salió un artículo en Inglaterra que encontraba que el mejor peso al nacimiento se encontraba en el rango de anemia leve. Y tiene sentido, porque muchos creen que la gestante hace anemia con el embarazo. Y eso es una falacia. Porque la gestante necesita 1 gramo de hierro para el feto. Entonces debe aumentar la producción de glóbulos rojos. Y así ocurre, hay mayor eritropoyesis. ¿Pero por qué la hemoglobina baja? Porque si se quedara así tal cual, la viscosidad sería tan alta que el flujo útero-placentario no permitiría pasar nutrientes al feto y el feto deja de crecer. Para evitar eso, se expande el volumen vascular. Entonces, el volumen vascular es más que el aumento de la masa eritrocitaria, de tal manera que dividiendo yo por unidad de volumen, mi hemoglobina baja. Pero no es que haya anemia, no hay nada. Hay más bien más hierro ahí, porque está entrando para el feto. Magnitud de la anemia en infantes, nuevamente, ¿no? La anemia en leve es la que más aumenta, este es en infantes y niños menores de 60 meses, y este es en gestantes, es la que más aumenta en la anemia leve. Entonces, lo que yo necesito saber, para también saber si lo que digo es cierto o estoy de charlatán con ustedes, lo que nosotros queremos ver es el estatus de hierro, es lo que nos interesa. Por eso mismo la hemoglobina, para saber si la persona tiene o no tiene hierro adecuado. ¿Y por qué no mido estatus de hierro? Uno, porque mire, hasta el 2000 nadie conocía la hexidina. Y la hexidina recién está al acceso de nuestras manos hace 2 o 3 años. Acá en el Perú, probablemente un poco más para investigación, se ha estado algún tiempo más, pero no tiene mucho tiempo. Luego, la ferritina sí es un marcador que existe, que lamentablemente se altera cuando hay inflamación, o sea, aumenta la ferritina cuando hay inflamación, y eso nos confunde, porque si hay ferritina buena, digo, entonces tiene buen fierro, pero no puede ser porque hay una inflamación. Y cuando hay inflamación, no entra el hierro, no entra. Entonces se usa este marcador, el índice ferritina, receptor soluble de transferrina, que nos da un valor que dicen es resistente a la inflamación. O sea, si hay inflamación no se afecta. Y luego se calcula con la ferritina y el receptor soluble el contenido corporal de hierro. Y luego se mide la hexidina, que es la hormona madre, la hormona superreguladora de la homeostasis del hierro. Entonces, ¿por qué no se hace eso? Porque supuestamente es más caro, dicen, no es caro. La hemoglobina es muy fácil de medir. Si no tengo con qué medir, mido el hematocrito. Y si no tengo centrífuga, agarro una muestra de sangre y luego espero que coagule y puedo medir los cuerpos formes del volumen total y mido el hematocrito. Entonces es muy sencillo, muy fácil, muy accesible a cualquier población del mundo. Y por eso se ha hecho tan universal. Pero como digo, tiene el problema de que es muy inespecífico. Varía con muchas variables, varía con la edad, con el sexo, con la altura, si fuman, si consumen, usan leña como combustible para cocinar, es decir, es muy variable. Y un marcador tan variable no puede ser pues un indicador adecuado. O sea, sirve, pero hasta cierto punto.
Entonces, ¿cómo es la situación cuando yo comienzo a perder hierro? Yo tengo un balance positivo y un balance negativo. Si no consumo nada, voy a estar perdiendo hierro, entonces la cantidad de hierro que me queda va disminuyendo. Y entro en balance negativo. Pero hay una secuencia de eventos. La normalidad se basa en que yo tengo la hemoglobina normal y la ferritina normal. Se dice que la ferritina es normal cuando tengo mayor de 12 gramos, perdón, 12 nanogramos por mililitro. Y la hemoglobina es normal en los niños y en la gestante mayor de 11 gramos, en la mujer no gestante 12 y en los adultos varones 13 gramos. Pero ¿qué pasa si comienza a caer la ferritina y la hemoglobina todavía está normal? Se llama ferropenia o deficiencia de hierro, ID, deficiencia de hierro. Entonces, la deficiencia de hierro, la hemoglobina no está normal, pero ya me está faltando hierro. ¿Pero quién lo detecta? Nada. Si mi hemoglobina está normal. Si me sigue disminuyendo el hierro, ya comienza a atacar al hierro que tengo en la hemoglobina. Te lo comienzo a usar y la hemoglobina comienza a bajar. Entonces ya tengo la anemia ferropénica. Esa es la que nosotros medimos. La anemia por deficiencia de hierro. Y ya hemos entrado a un balance negativo. A medida que esto sea más severo, comienza a aumentar otro compuesto, que es el receptor soluble de transferrina. Entonces eso me va a indicar que hay una deficiencia de hierro que está repercutiendo en la hemoglobina y aumenta justamente para que la saturación de transferrina aumente y genere mayor eritropoyesis compensatoria. Pero si no tengo hierro, no voy a producir eritropoyesis. Entonces, hicimos pues un estudio para evaluar el estatus de hierro en adultos y luego otro más pequeño en infantes, en Puno. Este es un estudio que se hizo en Lima, Huancayo, Puno y Cerro de Pasco. Entonces, fíjense, si yo tengo la anemia con hemoglobina no corregida, tengo 31 nanogramos de ferritina. Y los que tienen hemoglobina normal tienen 69 nanogramos. Quiere decir que tiene más ferritina y el anémico menos. Entonces está bien. Pero ¿qué pasa si yo hago la corrección de la hemoglobina por la altura? Entonces, los que pasan a ser anémicos, que eran 25, pasan 93 a ser anémicos. Quiere decir que muchos que eran normales por hemoglobina, al restarle, lo meto en el rango de anémicos. Pero miren su ferritina. Su ferritina está normal. Es diferente al anémico no corregido y es similar al de hemoglobina normal. Es decir, por hacer la corrección he metido a gente normal con ferritina normal como si fuera anémico. Y si ustedes ven el contenido de hierro, igual. 7.8 el anémico, 9.9 el normal. Si yo hago la corrección, estoy jalando gente normal acá, y mire, tiene 9 miligramos por kilo por día de hierro corporal. Es decir, que la corrección, según este diseño experimental, no debe ocurrir, no se debe hacer la corrección. Otro problema, fíjense, el puntaje mal de montaña crónico, 2.11, la anemia 2.61 en el normal. Sin embargo, si yo hago la corrección, el puntaje aumenta. ¿Por qué? Porque estoy jalando los que tienen eritrocitosis y eritrosis excesiva, que tienen puntaje más alto, lo estoy llevando como normal o como anémico. Y por lo tanto el puntaje mal de montaña crónico me aumenta. Este es en niños, infantes de 6 a 24 meses en Puno. Fíjense. Si tengo, estos niños son 133, normal, anemia leve, moderada y severa. Fíjense la ferritina, en el normal 15, la anemia leve 8.75, 8.30, la moderada y no había ninguno con anemia severa. ¿Qué pasa si hago la corrección? La ferritina, bueno, exactamente igual en el normal. En el anémico tiene 16 nanogramos, es el doble de este. Quiere decir que estoy pasando sujetos normales como anémicos sin ser anémicos. Y fíjese, incluso lo puedo clasificar de moderado, sin ser
anémicos. Y eso es solamente por la corrección. Entonces, acá tenemos, fíjense, si yo tengo, ¿cuál es la cantidad o la prevalencia de sujetos con ferritina normal y hemoglobina normal? 61.7, 62% de esa población tiene normalidad. ¿Qué pasa si yo corrijo la hemoglobina? Solo lo encuentro en el 10%. Quiere decir que 50% de esa población lo he llevado al rango de anemia o a deficiencia de hierro. Normalmente yo debo esperar una población que tenga normalidad, otra que tenga deficiencia de hierro y otra que tenga anemia con deficiencia de hierro, que sería 61,7, 23 y 12. Pero acá aparece un grupo que es el grupo con ferritina normal y anemia. Al hacer la corrección, me aparece ese grupo, ferritina normal y anemia. Es decir, que tengo anémicos con ferritina normal. Eso no existe. Porque si la secuencia es primero deficiencia de hierro y después la... ¿Y eso por qué ocurre? Porque la corrección está mal, no debe haber corrección. Hemos dicho que para valorar estos marcadores de puntos de corte debemos buscar algunos parámetros clínicos. Y esto es un par de artículos que publicamos ya hace algunos años. ¿Y qué encontramos, por ejemplo? Si medimos la hemoglobina materna de menor a mayor, acá es la anemia severa, y esta es la tasa de pequeños. Ustedes pueden ver que la tasa más baja ocurre en el rango de anemia leve. O sea, quiere decir que esa es la anemia normal. Si acá están los mejores niños, quiere decir que eso no debe ser anemia. Entonces hay que el punto de corte para definir anemia. O la anemia problema en todo caso. ¿Y cuál es el otro punto? Que a medida que bajo la hemoglobina, aumento la tasa de pequeños, o sea que es dañino. Moderada y severa, definitivamente daño, tratamiento. Pero ¿cuál es el otro punto? Mire, el otro lado. Si yo comienzo a aumentar la hemoglobina, ¿cómo aumenta la tasa de pequeño pH estacional? Con hemoglobina 17 tengo 35% de pequeño pH estacional. Quiere decir que si yo logro hacer algo que aumente la hemoglobina, le estoy haciendo un daño a los niños. Igual, la tasa de preeclampsia, fíjense. A medida que aumenta la hemoglobina, ¿cómo aumenta? La mejor tasa, entre 9 y 10 gramos de hemoglobina. Rango de anemia leve. Igual, este es en niño. La de nutrición crónica. ¿Cuál es la más baja tasa de nutrición crónica con respecto a la hemoglobina del niño? En el rango de 9 a 11. Y esta es la valoración del Z-score de normalidad de peso sobre talla. Entonces, por ejemplo, este es lo normal, de hemoglobina normal, y este es el porcentaje de Z-score. Entonces, los sujetos que tienen hemoglobina normal, más o menos el 80% tiene Z-score de talla sobre edad normal. Pero ¿qué pasa si yo hago la corrección de la altura? Esto baja, fíjense, baja casi al 50%. Quiere decir que esos normales que yo tengo, lo voy a meter acá, hacia la izquierda. Entonces me aumentan en lo de anemia leve y lo de anemia moderada. Quiere decir que estos que son anemia moderada y leve, son niños que tienen patrón normal de crecimiento. Y yo por la corrección, lo estoy llevando como si fueran patológicos. Este fue también un estudio que publicamos hace 3 años, que es interesante. Yo quiero valorar la muerte fetal tardía y los pretérminos, antes y después de la corrección. Se supone que si yo hago la corrección y los que estoy colocando con la corrección son anémicos, yo debería esperar que las tasas de muerte fetal tardía sean iguales. Y que las tasas de pretérminos sean iguales,
Pero ¿qué es lo que veo yo? Que al hacer la corrección, ¿y por qué me bajan? Porque estoy colocando en el T normal como si fuera anémico. Y por lo tanto me reduce mi ratio o mi razón. Es decir, la corrección de manera errónea, haciendo colocar un diagnóstico, sobrevalorando el diagnóstico de anemia sin ser anémicos. Uno de los problemas que hemos mencionado es la inflamación, y eso no es infrecuente en nuestras poblaciones, sobre todo en las que viven en las zonas rurales, altoandinas, en la selva. Y efectivamente la inflamación que tiene que ver con la hemoglobina o con la tasa de anemia. Este es en infantes. Fíjense, si yo tengo un niño con sobrepeso y obesidad, la chance de anemia aumenta. O mejor dicho, la hemoglobina baja, o sea, lo cual quiere decir, ¿cómo explico el peso y que estoy comiendo bastante? Voy a tener anemia. Entonces es algo muy novedoso, porque nosotros pensábamos, a más rollizo, vamos a tener un niño más saludable. Ese niño está anémico. Porque ese niño tiene un proceso inflamatorio. La obesidad es un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio aumenta la hepcidina. Al aumentar la hepcidina, no hace que entre el hierro. Así que le dé un sobre, 2 sobres chispitas, no pasa nada. No se absorbe y el niño comienza si pierde 1 miligramo diario y si tiene parásitos, peor, todavía va a perder más. Entonces, ese niño va a entrar en anemia real. Un marcador de la inflamación es la interleuquina 6. Este es un San Bartolomé. A medida que aumenta la interleuquina 6, aumenta la hepcidina. O sea, hay que medir esos marcadores inflamatorios en los estudios de investigación. Marcador agudo. La interleuquina 8 es un marcador crónico de inflamación que también relaciona con la hepcidina. Y este es el estudio que hicimos en adultos. Grupo de obesidad, grupo normal y grupo delgado. La interleuquina, fíjese, más alto en el obeso, menos en el normal, igual en el delgado. Es decir, a obesidad hay mayor marcador antiinflamatorio, hay inflamación. Sin embargo, fíjese acá la hemoglobina tiende a aumentar. Entonces, eso es medio que nos descuadró. Y buscando la literatura hemos visto que hay muchos estudios que exactamente ven lo mismo. En infantes se ve ese efecto de la obesidad, pero en el adulto no. Entonces, ¿qué ocurre? Que la obesidad en el adulto genera otro patrón que se llama hemoconcentración, o sea, modifica el volumen plasmático. Y lo que estamos viendo acá es el efecto del volumen plasmático. Al disminuir el volumen plasmático, aparentemente hace como que aumente la hemoglobina. Pero acá está claro, mire la hepcidina. Aumenta la obesidad casi el doble, lo cual está indicando que hay un proceso inflamatorio. Hierro. Este sí es muy serio, ¿no? Porque uno busca hierro, consume nuestra gente y no hay por ningún lado donde encontrar. Y hablo y no hay estudios reales. De repente hay, no lo muestran, no lo han publicado. Doctoral de Lidia Sofía Caballero, que encuentra que el consumo de hierro en adultos en la altura es más alto que a nivel de mar, contrario a lo que se decía, ¿no? Toda la gente dice, no, es más bajo. Y acá podemos ver que es más alto y en las mujeres, importancia tiene porque hemos visto que el no se afecta, porque de per se tiene más. No hay en niños, por lo menos no he encontrado en niños. Entonces, uno lee esto, ¿no? La anemia crece porque niños peruanos consumen la tercera parte del hierro que necesitan. Dice, la OMS recomienda consumir 10 miligramos, pero en Perú solo se consume 3.45. Entonces, lo que salen de los expertos acá, de Senan, del ministerio, lo más, los super más.
Sin embargo, si uno va a la tabla de requerimiento, ¿cuánto requiere un niño de 1 a 3 años? 3 miligramos por día. ¿Y por qué? Por la cantidad del contenido de hierro, fíjese, de 0 a 10 se mantiene y recién se dispara en la pubertad. Y esto tiene un efecto hormonal. Es porque la exidina cambia. No es porque cambió la cantidad de hierro que uno consume. Entonces la exidina cae en el varón, se dispara la entrada de hierro. Entonces, el valor es bajo y mire cómo aumenta en el adulto. Y para el adulto le piden 10 miligramos. O sea, para una persona de mi vuelo, que es buen vuelo, 10 miligramos. Y acá le está pidiendo 10 también. Entonces es cuestión de criterio, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? La anemia bajó y luego comenzó a subir. Todo eso es con hemoglobina corregida, por supuesto, ¿no? Entonces, esto salió bien, no me acuerdo qué año, estuve buscando, no me acuerdo, creo que fue 2004, 2005, pero ponían el consumo de hierro, ahora ya no lo ponen, ya no sé por qué. Será por eso, ¿no? Porque si ustedes ven, a mayor consumo de hierro, mayor tasa de anemia. Es ilógico, ¿no? Si estoy consumiendo más, ¿cómo va a tener más anemia? Pero nuevamente usan la hemoglobina corregida, ¿eh? Entonces se nos ocurrió hacer algo muy sencillo. Ahora el sistema del 100 usa ya no la... Antes decía, ¿cuánto te daba? Te doy 30 sobres. Y después le echaban la culpa a la herencia. Yo le entregué los 30, no ha bajado la anemia porque no se hiere. Pero ahora han cambiado el sistema, dice, apuntan lo que ha consumido. De la visita anterior, entonces consumió tanto, ya acá están los datos. Entonces, para no cansarlos, fíjense, este es con suplemento de hierro, sin suplemento de hierro. Hemoglobina no corregida. Entonces acá hay 16% de anemia y los que consumieron el suplemento subieron 2 puntos, 18%, o sea, mejoran 2 puntos. 2 puntos. Pero fíjense si esos mismos datos los corrijo yo y pongo acá hemoglobina corregida. Entonces tengo una tasa de anemia con suplemento de hierro de 49.5% y sin suplemento de 47%. Es decir, con suplemento me aumenta la anemia. Ahí está la respuesta. Todo se debe a la famosa corrección. Entonces, y uno se pregunta, ¿no? Si estos datos están ahí circulando, son de todos. ¿Por qué no se analizan? No entiendo. Sobrecarga de hierro. Fíjense, nosotros tenemos, esto es en infantes, cómo aumenta la hemoglobina conforme aumenta la ferritina hasta 12 nanogramos, que es lo normal. Después por encima, hasta 40, ya no aumenta la hemoglobina. Entonces es bien difícil que aumente la hemoglobina. Parece que hay un mecanismo de defensa. Puede aumentar la ferritina, ¿ustedes ven? Y la hemoglobina no aumenta. Y esto puede producir sobrecarga. Pero ya la hemoglobina no aumenta. Por eso que no es tan fácil que aumente la hemoglobina como esperan, que ya le doy y va a aumentar. No es tan fácil. Entonces, este es un estudio que hemos publicado también, en la cual la primera muestra de las gestantes era normal, hemoglobina normal. Hicimos la segunda muestra. En la segunda muestra podía salir anemia moderada, leve, normal o eritocitosis. 0.5 gramos en la gestante. Y luego evaluábamos la tasa de pequeño paraje estacional. Entonces veíamos, fíjese, casi todos tienen similar, 10%. Entonces la tasa de pequeño paraje estacional es más o menos 10%. Pero ¿qué pasa en aquellos que tuviendo normal la primera hemoglobina pasaron a ser eritrocitosis? Tuvieron 20% de pequeño paraje estacional. O sea, doblaron. Entonces la pregunta es, si yo hubiera evitado que aumente la hemoglobina, hubiera tenido 10% y no 20%.
Ahora, aumentó al 20 por el tratamiento, porque acuérdense que es una norma darle fierro a toda gestante, sea o no sea anémica. Incluso ahora han cambiado el término, ¿no? Dice, preventivo y curativo. La pregunta es preventivo. Preventivo es lo siguiente, ¿no? Yo gano 100 soles mensuales y gasto 90, y quedo 10 y lo meto a una alcancía y voy juntando. Y cuando ya salga de la universidad dentro de 10 años, tengo ahí un centavo que me sirve para gastarlo, es preventivo. Pero el hierro no se acumula. Si no se necesita, no entra. ¿Qué va a prevenir? O sea, si yo tengo el hierro suficiente y consumo más hierro, lo elimino. ¿Qué estoy previniendo? Nada. Lo único que previene es mi ignorancia. Si yo sé que no tengo hierro y le doy... ¿Será por eso? No lo sé. Pero de preventivo... ¿Ya se van? ¿Por qué? Está fea la charla. Ah, ya. Hay una hora. Y este es el último, que es bien interesante. No, no es el último. Este es un estudio sistemático para evaluar estudios preclínicos y clínicos sobre el impacto que tiene la sobrecarga de hierro en la edad temprana sobre la vida futura. No hay estudios clínicos, pero sí hay 33 preclínicos. ¿Y qué encuentran? Que si tienen sobrecarga de hierro en la edad temprana, a la vida adulta hay una tasa de neurodegenerativas. Por eso que la sobrecarga de hierro que no lo estamos tomando en cuenta. O sea, alegremente estamos dando, y no sabemos qué va a pasar. Fíjense cuánto cuesta tratar. Son 21 millones en un año. Eso solamente es en infantes y gestantes. Y prevenir otros 20 millones. ¿Cuánto, si nosotros aumentamos la gestacional, eso hacen tasas muy altas de diabetes, enfermedades coronarias, síndrome metabólico, dislipidemias y cáncer en la vida futura? ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, si yo me ahorrara en gastar esos tantos millones, ¿cuánto estoy ahorrando en prevenir que ocurran estos problemas en la vida futura? Bueno, en conclusión, la anemia aumenta y la eritrocitosis disminuye por la corrección. Los valores estándar de hemoglobina en altura muestran suficiencia de hierro, o sea, no están demostrando que le están faltando hierro. Valores altos de muerte fetal tardía y de corregir la hemoglobina por altura. Por lo tanto, la hemoglobina no debe ser corregida por la altura. Y los valores óptimos de estado nutricional se observan en rango de anemia leve. Esto nos lleva a si debemos replantear o no la definición de anemia leve. Bueno, esta es la muestra que hemos estudiado en Puno, 131 en los adultos, 475, 47.000 en niños y 32.000 en gestantes de Arequipa. Y esto es el agradecimiento a la Hitsanda Yucra de Arequipa, los directivos y personal de la Dirección Regional de Salud de Arequipa, doctor Luis Vegaso de Puno, a la maestranda María de Rosario Hinojosa de Puno, Alison Ceballos de Cayetano, Cintia Vázquez de Cayetano, Vilma Tapia de Cayetano y la doctora Rubín de Celi de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, esto lo presenté ahora en Arequipa. Ustedes saben que el asentamiento humano más antiguo se había descubierto en Ayacucho, en Pacaycasa, hace 10.000 a 12.000 años. Ahora se ha encontrado que es más antiguo en la zona de Pucuncho y Cuncaicha, en la zona de Condesuyos, en Arequipa, a sobre 4.000 metros de altura. Se encontraba el hombre antiguo, peruano más antiguo, de 12.000 años. Entonces le decía a los arequipeños, ahora tengan ustedes, lo bueno de todo esto es que ahora sabrán que todos los peruanos son arequipeños. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor por el tema que nos ha dado ahora y invitarlos también a participar de las demás conferencias que se vienen. El día jueves tenemos otra conferencia con la doctora Graciela Untiveros, así es que los esperamos a la misma hora.